y después publiqué por la razón más patética, porque fue donde el tipo me quebró. Y entonces yo dije, nadie me quiere y los hombres son todos una porquería. Entonces me puse a escribir, el mundo se va a acabar y yo no lo voy a salvar y usted se va a morir. Y entonces escribí eso y alguien me dijo, ¿sabe? Esta historia es bastante buena, si usted tiene más la podemos publicar. Y yo, no tengo más. Entonces decidí, bueno, voy a hacer una lista como de ideas que yo tengo para hacer guiones de las películas que nunca voy a producir. Y entonces hice una lista de cuentos. Y después, más o menos por compromiso, porque una amiga de mi mamá me obligó, llevé el manuscrito a la editorial Costa Rica, pero yo estaba segura que no me iban a publicar, porque mi idea de la editorial Costa Rica es que publicaban Juan Varela y el Moto. Entonces dije, no van a publicar del todo. Y entonces lo llevé y lo publicaron. Yo me quedé, ¡wow! ¿En serio? ¿A mí? Y entonces otra historia. Pero esto viene algo muy importante. De este libro salen dos cosas de las que les quiero hablar. Uno es que yo doy clases en la Escuela de Comunicación Colectiva. Y no hay ningún alumno mío aquí, entonces les puedo decir. Los puse a hacer un ejercicio de redacción donde les pedí que describieran una fotografía. Describan la foto que quieran. Puede ser esa foto, ustedes han visto cuando uno dice, pucha, ojalá tuviera una cámara para tomar eso. O la foto que vi en el periódico y me quedé como fascinada. Pero les dije, pueden describir la Atlántida bajo el mar, Dios creando el mundo, describan la foto que les dé la gana. Y de 27 personas, 26 describieron una casa de adobe con una yunta de bueyes enfrente. Y a mí me dio, o sea, no les puedo explicar, y el otro describió un atardecer. Yo llegué a la clase desilusionada, le dije, ¿pero de dónde? O sea, lo más cerca que mis alumnos han estado de una yunta de bueyes es un Happy Meal con las papas. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que le dicen a uno, digo la imagen, y la imagen que le viene a la cabeza es un calendario? Entonces dije, es culpa del cole. Tiene que ser porque nos obligaron a leer todos esos libros de campesinos con un calor horrible y con un mal de panza y los gringos que nos hicieron cosas espantosas que tienen sentido, o sea, son grandes autores que en su momento tenían cosas, pero yo me sentí indignada y yo dije, bueno, pero es que los costarricenses de clase media que vimos en San Pedro también tenemos una voz. Y entonces escribí esos cuentos que salieron. Los cuentos, es difícil explicarles esto. Los cuentos del primer libro, que se llama Los Salvajes, acá, se llaman Los Salvajes, tienen que ver con ideas que andaba yo por ahí. Alguien me dijo, por ejemplo, que en su religión no se puede oír música porque la música es del diablo. Y entonces yo dije, ¡zas! Pero después pensé, más o menos es cierto, porque si ustedes andan como yo con los audífonos aquí, algo le hace la música a uno, no me pueden decir que no. Uno oye una canción y uno llega así, o entonces la canción es toda sexosa y entonces uno es como, bueno, ¿cómo le va? Entonces yo dije, si hay alguna forma de dominarlo unos por la música, entonces ¿qué pasa si la música sí es del diablo? Porque es la forma de entrarme a mí de fijo. Pero si la música es del diablo, entonces Vivaldi y Tchaikovsky y Duran Duran y Def Leppard son parte de una conspiración. Y entonces escribí una teoría de conspiración, que es esa. Tenía otra historia que era esto. Imagínense que a ustedes se les ocurre hoy que la reencarnación existe. Si la reencarnación existe, existe la posibilidad de dejarse una nota ahora para la próxima vida. La plata está enterrada debajo del palo. Ahora, ¿qué pasa si la reencarnación existe? Existe la posibilidad de dejarse una nota. No es posible que ya me deje la nota a mí de una vida anterior. Y la nota está ahí puesta. ¿Y qué diría esa nota y dónde la pondría? Y bueno, y los cuentos de los salvajes eran por ese lado. Se llama el libro Los Salvajes porque son cuentos de personas que hacen salvajadas como esas. Y entonces, a mí me impresionó que la editorial de Costa Rica lo hiciera. Me impresionó también porque le pusieron una portada rosada. Y yo, el libro se llama Los Salvajes. Le pusieron una portada, pero la portada es muy bonita, entonces no me molestó. Aquí está un poco borrosa, pero es que mi nota de género era muy buena. Pero después de eso, entonces yo tenía la novela de ciencia ficción que se llama Telémaco. Telémaco viene conmigo desde que yo tenía como 13 años. Esta es la versión 87, todavía no la veo terminada. Y entonces yo, emocionada de que me han publicado y era una autora, salí corriendo con el manuscrito y se lo dejé a la editorial. Yo, pero no va a pasar tampoco, porque, o sea, Los Salvajes era una salvajada. Y hay gente que me dice que no les gusta el libro, que le parece que el nombre es muy violento. Yo, ok. Y entonces, para la novela de ciencia ficción, yo me he inventado un par de drogas buenísimas. Y hay un cierto episodio de sexo entre varias personas, entonces dije, no hay manera porque Juan Varela le harían 7 infartos si le hiciera la historia y la publicaron. Entonces dije, qué fácil es publicar. Y resultó que no, me llevó un montón de trabajo. Pero
Ya les voy a explicar por qué tengo. Estos libros salieron en la editorial, ¿ok? Y salieron ahí. Fue bastante bueno para un montón de gente. Ahora, después, no, voy a volver a ese después. Ya estoy un poco enredada. Ahí está. Después de haber publicado eso, yo escribí uno que se llama Diagonal. Y Diagonal es vacilo porque ustedes van a notar, todas las personas que estamos aquí, que somos escritores, que escribimos ciencia ficción, tenemos una fascinación por el horror, el terror, los vampiros. No sé por qué va junto. Bueno, sí sé por qué. Porque las historias de los salvajes, para mí, yo escribí Los Salvajes, luego escribí ciencia ficción y entonces me dijeron que yo era una autora de ciencia ficción. Y yo no había pensado que hubiera una diferencia entre la historia que yo cuento en el Telémaco y la historia que cuento en Los Salvajes. En el Telémaco lo que yo estoy contando es, ¿qué pasa si yo tengo algo pequeño, algo que me hace ligeramente diferente, pero esa pequeña diferencia me hace portarme distinto y como me porto distinto, pienso distinto y al final termino siendo tan diferente que termino siendo un alien, termino siendo una persona de otro planeta y creo otra civilización? Pero para mí es lo mismo que qué pasa si la reencarnación existe o qué pasa si Vivaldi está conspirando con el diablo por mi alma. Yo no había pensado que hubiera una diferencia. Para mí todas mis historias son ¿qué pasa? Y después me pusieron en la categoría de ciencia ficción y yo, bueno, entonces sí, ¿qué pasa si yo fuera una autora de ciencia ficción? Entonces me puse a escribir otro que es Diagonal, que es ¿qué pasa si un cazador de sombras pierde su sombra? Y con Diagonal me dio mucha cólera porque terminó el tipo que caza sombras con todas las cosas en la Feria del Agricultor. Y yo, ¿sabes? Y yo estaba en contra de los costarricenses que solo escribían del costumbrismo, pero uno no puede separarse de su país. Entonces el libro empieza con el tipo en la Feria del Agricultor. Hay que decir, y no me da pena decirlo, que fue a la Feria del Agricultor. Y yo les puedo decir exactamente cuál Feria del Agricultor es. Y tiene que ver con la bruja del barrio y con la brujería. Todos ustedes han oído un cuento de alguien que encontró un frasco enterrado en el patio con una bola de pelo. Todo el mundo quiere uno de esos. Alguien fue donde una bruja, alguien fue para que el novio no le quebrara, o entonces, hay tantas cosas. Yo dije, todo eso está ahí y nosotros lo descartamos. Es como tan raro, estamos súper orgullosos de ser los costarricenses de la Yunta de Bueyes, pero no los costarricenses con la brujería, los costarricenses que piensan en reencarnación, los costarricenses como Franklin Chan que construyen motores de plasma que nos van a llevar a Marte. Entonces es rarísimo. La otra cosa que me tiene desesperada de mis alumnos que no están aquí es que cuando les pido que cuenten una historia, yo digo, escriban una historia. Hay dos historias que siempre escriben: la muchacha que queda embarazada y el muchacho que cae en las drogas. Y cae en las drogas. Todas las veces es la muchacha embarazada. Y entonces yo me quedo, es como que estamos súper orgullosos de esos costarricenses. El de las drogas, la panzona y el de la fruta de vuelta. Pero no los otros que están locos, que tienen ideas rarísimas. O sea, San José es una ciudad tan oscura y tan extraña que a mí no me extrañaría que pasara el batimóvil a medianoche por ello. Estoy segura que pasa. Hay lugares, ustedes han estado de pelón en lugares, no me digan que uno puede escribir antologías. Pero por alguna razón estos costarricenses que somos nosotros no contamos. O eso pensé yo en lo que yo solita estaba cambiando la literatura costarricense. Entonces me di cuenta que yo fui la última en llegar a un club donde estaban todos estos fulanos hace rato, que lo tenían clarísimo. Entonces por eso les digo que toda mi carrera literaria es por pura ignorancia. Porque de haber sabido lo que estaban escribiendo los autores contemporáneos no me hubiera molestado yo en revolucionar lo que ya estaba revolucionado. Entonces bueno, pero Diagonal fue interesante. Yo me puse a escribir y después le diseñé una portada. Después lo declaré y terminé publicándolo yo. Y entonces el libro sale sin el ISBN costarricense. Tiene un ISBN, yo no sé cómo funciona el ISBN, ustedes deben saber más de eso que yo. Pero el número del registro del libro es otro. Y como no lo publicó la editorial Costa Rica, y yo no fui a las bibliotecas y lo puse en las bibliotecas, entonces no están las bibliotecas. El libro se puede bajar en versión PDF en ciertos lados. Y se puede comprar en la versión física en otros lugares. Y anda por ahí porque yo lo hice con una gran emoción y cariño. Entonces resulta que es mi primer paso de alejarme del sistema de bibliotecas nacional, porque yo me enteré que venía a hablar con bibliotecología, entonces lo di todo por ese lado. Después vamos a ver. Esto voy para atrás. Con Telémaco pasó esto. El Telémaco era el primero de una trilogía. Los tres libros se llaman Telémaco, Beowulf y Gilgamesh. Gilgamesh es todo. Pero por problemas de contrato yo no pude sacar el segundo libro. Lo que hice fue traducirlo al inglés y mandarlo a editoriales en otro lado. Pero después llegó gente y me dijo, ¿pero qué? ¿Nos va a dejar así? Sacó el primer libro y no sacó lo que sigue. Entonces, ¿qué hago?
Y yo siempre había querido adaptarlo al formato de cómic, porque el cómic, la violencia y los dibujos a mí me emocionan. Entonces hice un proyecto para sacarlo en capítulos con diferentes dibujantes costarricenses haciendo las portadas en cómic, porque no puedo pagar todo el cómic completo. Pero entonces está el primer el telémaco, el primero de la trilogía, hecho en formato normal en la biblioteca. El segundo van a ser una serie de revistas y de repente el concepto del libro cambia, porque ahora el libro está complementado por capítulos extra que están que voy a poner en el site en internet, porque están, pero todavía no ha salido eso, por material gráfico que arregla la historia también, y entonces el libro ya no es solo el libro. Para entender, para tener toda la información del libro, hay pedazos del libro en diferentes partes. Hay partes que están en el site, hay partes que son dibujos y hay partes que son capítulos que están sueltos y la historia sigue. Toda la historia se me salió de la biblioteca totalmente, casi que está tomando una vida propia. Hay personajes que ya la gente conoce visualmente, además como en Telémaco son 9 personajes, que son muchos. Entonces el formato gráfico ayuda, y tener en internet yo puedo llegar y conocer a cada personaje por separado. Entonces ya el libro no es solo una sola cosa, sino que es una familia de materiales que se ayudan. Además, perdón por el desorden de la presentación, resulta que ahora uno puede vender sus libros por internet. Yo puedo poner mi libro en la tienda de Apple, que se llama iStore. Así es como se ve el formato en el iPad o en el iPhone de uno. Uno lo que necesita es un número que le tiene que dar el gobierno de Estados Unidos, y después de eso puede poner su libro en la tienda de ellos. El libro no se pone en PDF, no se pone en formato Word, se pone como una aplicación de Apple. Entonces, estas son diferentes aplicaciones de cosas que se venden en la tienda. Tiene que ser posible leerlo aunque uno no tenga el software para leer. Digamos, si el teléfono de uno no está cargado con Word, que probablemente no esté, igual uno abre la aplicación y el libro se puede leer. Hay libros ahora, un amigo me contó que lo compró Alicia en el País de las Maravillas a sus hijos, y cuando uno mueve el iPad, se mueve el contexto de los personajes, los personajes se caen. Que es una forma lindísima de escribir, pero ya escribir ahora es una experiencia, uno está creando una experiencia. Entonces uno podría poner su libro, yo puedo poner mi libro en la tienda de ellos, que eso es lo que estoy trabajando ahora. Pero no solo eso, yo puedo vender mis cuentos por separado, cada cuento como una pequeña aplicación. Puedo ponerle el precio que yo quiera, puede costar 99 centavos, los libros cuestan más, y se verían de esta manera, y la gente los baja y los lee ahí. Pero eso cambia también la forma de diseñar el libro. El diseño de Los Salvajes Rosados, que de hecho la editorial Costa Rica, que a mí me gusta, tiene que cambiar cuando uno va a hacer una aplicación, porque tiene que ser un dibujo más sencillo que la gente pueda entender cuando es pequeñito. Entonces uno tiene que hacer una forma gráfica de presentar su libro, y de repente esto es lo único que existe del libro. El libro ya no es el manuscrito gordo, grande que ustedes ven afuera que se puede comprar. Existe así en el iPod de alguien, pero no existe en papel. Entonces a mí me parece interesantísimo cómo de repente esta forma de publicar está afectando mi forma de escribir, y lo que yo escribo cambia de acuerdo con la tecnología en que lo pongo. Entonces empecé con novelas, y ahora estoy empezando con libros pequeñitos autopublicados, cuentos que son applications, y con material que convenza las cosas. Y ya, eso es porque me sacaron 2 minutos allá. Muchas gracias. Bueno, después de esta alegre presentación, vamos a tener a continuación